sean todos bienvenidos a un episodio más de Conéctate con Lenis Ávila en YouTube. Y es que para esta nueva edición hablaremos sobre un tema bastante interesante, muy importante para todos: uso correcto de los signos de puntuación. Y es que los signos de puntuación son indispensables en la escritura, puesto que embellecen, ordenan y hacen mucho más fácil la lectura y la comprensión de los textos que se redactan. Hablaremos de los más resaltantes, entre ellos cabe destacar el punto, que se emplea al final de una oración con sentido completo. Un ejemplo: necesito un consejo de alguien profesional. Allí colocamos un punto, termina la oración. Últimamente no logro conciliar el sueño. Allí coloco un punto. ¿Por qué? Esto me va a definir que concluyó la oración y puedo iniciar otra. Punto y seguido. ¿Cuándo debemos utilizar el punto y seguido? Para separar oraciones que integran un mismo párrafo. Es decir, al emplearlo, se sigue escribiendo en la misma línea. Un ejemplo: el martes, Lorena compró un helado en el supermercado. Allí coloco yo un punto. Luego, al llegar a casa, lo guardó en el refrigerador. Bien, continuando con el punto, tenemos punto y aparte. ¿Cuándo debemos emplear el punto y aparte? Para separar párrafos distintos, marcando el cambio de idea. Es importante que al utilizar el punto y aparte, la escritura debe continuar en la siguiente línea y la primera letra debe colocarse en mayúscula y con sangría. Un ejemplo: Lorena fue al mercado el martes a comprar un helado. Allí colocamos un punto y aparte. Al día siguiente, se sintió mal del estómago y no pudo comérselo. Ya allí vamos a colocar es el punto final porque ya el párrafo terminó. Y continuando con los diferentes puntos, está el punto final, que indica que el texto ha concluido en su totalidad. Después de todas esas palabras, esas oraciones, concluye el texto y allí debemos colocar el punto final. Muchas veces no se coloca y es un error que se comete. Entonces, cada vez que tú concluyas un texto, la escritura de un texto, coloca ese punto final. Por ejemplo: y fue así como Mariana disfrutó de su fin de semana. Punto. ¿Me van entendiendo cuándo debemos utilizar el punto en sus diferentes modalidades? Vamos a continuar. Bien, existen también dos puntos. Este signo de puntuación tiene diversas funciones. Primero, se emplean antes de una cita textual o como un llamado de atención. Un ejemplo: mi mamá siempre decía. Allí vamos a colocar dos puntos. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero allí, además de utilizar esos dos puntos, como me estoy refiriendo a un proverbio, que ya es algo que existe, lo debo colocar entre comillas. Hay otro ejemplo de cuando debemos utilizar los dos puntos. Se utilizan antes o después de una enumeración. Un ejemplo: mis colores favoritos son. Allí coloco dos puntos y empiezo a nombrar mis colores favoritos. Pero quiero aquí hacer un breve paréntesis. Como voy a nombrar colores, cada color debo separarlo con una coma. Así que entonces, el ejemplo es: mis colores favoritos son, dos puntos, azul, negro, blanco y gris. Allí coloco y gris porque ya no voy a enumerar más colores y debo colocar el punto final. ¿Por qué? Porque ya terminé de enumerar los colores. Vamos con otro ejemplo de cuando debemos utilizar los dos puntos. Se escriben tras las fórmulas de cortesía en ciertos documentos o misivas que tengamos que enviar. Por ejemplo,
querida Luisa. Allí voy a colocar 2 puntos y luego coloca lo que yo le quiero decir a querida Luisa. Me encanta verte todos los días. Recuerden, al finalizar cualquier oración, cualquier frase u párrafo, colocar el punto final como debemos colocarlo en este ejemplo que hemos concluido. Bien, voy a continuar explicando otros signos de puntuación muy comunes y que son importantes que los empleemos de manera correcta. Ahora voy con la señora coma. ¿Cuánto nos cuesta utilizar la coma? Y es importante utilizarla. Ahora, yo voy a compartir con ustedes cuándo debemos utilizar la coma. La coma sirve para indicar una pausa breve producida dentro de un enunciado. Se emplea para separar elementos dentro de un enunciado. Por ejemplo, Carmen fue al mercado a comprar peras, coma, manzana, coma, kiwi, coma, fresas, como ya no voy a nombrar sino con la que voy a terminar la frase, y cambur. Entonces, cada enunciado que voy haciendo o voy escribiendo hay que colocar la coma. Por aquí creo que vamos bien. Ahora, ¿cuándo debemos también utilizar la coma? Se usa para acotar incisos. Por ejemplo, la hermana mayor de Adrián, coma, se fue del país. Allí yo tengo que colocar primero en Carmen, coma. ¿Quién es Carmen? La hermana mayor de Adrián. Yo tengo que colocar en la palabra Carmen una coma. Cuando termino la frase la hermana mayor de Adrián, allí también va una coma. Porque, ¿qué pasa con la hermana mayor de Adrián? Se fue del país. Entonces yo tengo que colocar esa coma para que allí yo pueda acotar eso que voy a anexar de Carmen. Vamos a continuar cuando debemos utilizar la coma. Se usa para antes y después de expresiones como sin embargo, no obstante, es decir, un ejemplo así bien claro. Mañana vamos a la playa. Allí debo colocar una coma. Sin embargo, estaré pensando en ti. Creo que hasta por aquí vamos bien. Espero que utilices bien la coma cuando estés escribiendo y cuando estés leyendo, porque cuando tú haces la pausa donde va la coma, ya eso te permite a ti respirar y tener una lectura más fluida. Continúa. Bien, vamos entonces a continuar con esto del uso de los signos de puntuación. Existe el punto y coma. Se utiliza para señalar una pausa algo mayor que la que representa la coma y menor que la que representa el punto. Es como que el intermedio, el punto y coma está allí entre el intermedio de la coma y del punto. Se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de construcciones complejas que ya no contienen comas. Un ejemplo. Elena tiene el cabello castaño. Allí debo colocar punto y coma porque voy a decir que sus pestañas largas, coma, sus ojos, coma, café. Vuelvo a leer. Elena tiene el cabello castaño. Allí coloco punto y coma. Sus pestañas, coma, largas, punto y coma. Sus ojos, coma, café. Creo que hasta aquí nos vamos entendiendo. Vamos entonces a continuar con otros signos de puntuación que son necesarios utilizarlo a la hora de escribir y a la hora de leer. Bueno, perfecto. Vamos a continuar con los señores que se llaman signos de interrogación. A ver, estos signos de interrogación se emplean para marcar el principio y el final de una pregunta formulada de manera directa. A veces hemos leído en algunos textos donde se hace una pregunta y no se coloca, pues se omite el signo de interrogación al principio y allí se está cometiendo un error porque se debe colocar tanto al principio como al final de esa pregunta que se está formulando. Por ejemplo, si ya lo sabías, coma, allí coloco una coma, ¿por qué no lo dijiste a tiempo? Allí hay una pregunta, ¿por qué no lo dijiste a tiempo?
debo colocar el signo de interrogación al principio y al final. Algo importante, la palabra ¿por qué?, cuando la utilizo para formular una pregunta, debe escribirse por separado. Hay, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué día es hoy? Debo colocar el signo de interrogación al principio y al final de esa oración, que en este caso estoy hablando de una oración interrogativa. Vamos a continuar entonces con esto del uso de los signos de puntuación. Bueno, y vamos a continuar con los signos de exclamación. Es importante también utilizarlos de manera correcta porque son los llamados signos de admiración y estos se emplean en enunciados que expresan bien sea un sentimiento o una emoción intensa. Por ejemplo, felicidades, querido amigo. Tanto al principio como al final debemos colocar el signo de admiración y a la hora de entonar esa oración, hacerlo así, con mucho entusiasmo. Felicidades, querido amigo. Pero hay otra. ¡Ay! Ese ¡ay! Lo colocamos entre dos signos de admiración al principio y al final. Eso dolió, igual, entre el signo de admiración al principio y al final. Vamos a continuar. Me encantan que todos podamos emplear correctamente los signos de puntuación. Bueno, dentro de los signos de puntuación existen lo que llamamos puntos suspensivos. Estos son signos que se emplean al final de las enumeraciones abiertas, esto con el mismo valor que la palabra etcétera o entre todos. También podemos utilizar esto. Un ejemplo, a ver, Carmen compró de todo en el supermercado. Allí debo colocar 2 puntos porque voy a enumerar una serie de productos que compró Carmen en el supermercado. Carnes, arroz, cereal, frutas. Coloco puntos suspensivos. Puedo colocar 3 porque compró otras cosas, pero no las voy a enumerar. Solo que voy a dejar en suspenso qué fue lo que compró Carmen. Por aquí nos vamos entendiendo. Bien, luego de la explicación de cada uno de los signos de puntuación que hemos ido mencionando, es importante destacar que los signos de puntuación sirven para dar sentido al contenido del mensaje que se quiere transmitir y estéticamente le otorga un mejor aspecto a cualquier texto. Además, ayudan a evitar ambigüedades en textos y oraciones. En conclusión, los signos de puntuación sirven para dar sentido pues a ese contenido del mensaje que se quiere transmitir. Estéticamente también pues le va a otorgar un aspecto mucho mejor al texto. Y es importante también que a la hora de escribir, a la hora de leer, seamos pues muy precisos y utilicemos correctamente cada signo de puntuación. Estoy segura que en la medida en que pongas en práctica el uso de los signos de puntuación, te vas a dar cuenta que vas a leer mejor, una lectura más fluida y una escritura mejor. Bien, gracias por llegar hasta aquí, gracias por la receptividad. Será hasta una próxima edición. Hasta luego. Quiero que te suscribas a nuestro canal, me regales también tu comentario, que le des a esa campanita. Y bien, gracias.